Era una noche clara en Niza, planeta cálido y apenas ubicado hace unos 80 años. Y Maca, un niño muy alto para su corta edad, se sentó en el jardín. Mirando a los dos planetas que le orbitaban en su cielo, su mente viajaba lejos, hacia un tiempo en que su tatarabuelo, Shevek, había desafiado las fronteras del universo. Con curiosidad se volvió hacia las dos personas que lo acompañaban y preguntó sobre aquellos dos planetas que su tatarabuelo unificó, planetas que durante su corta vida habían marcado una serie de preguntas interminables para sí. ¿Puedes contarme más sobre Shevek? ¿Cómo era Narres y cómo era Urras? ¿Es verdad de que hubo diferencias? ¿Eran parecidos o todo muy distintos? Nos alegra que tengas muchas preguntas, pero vamos por partes. Shevek trascendió creencias y abrió las puertas a dos lugares que parecían irreconciliables. En su tiempo, Urras estaba lleno de contrastes. Había riqueza y pobreza, opresión y libertad, mientras que en Anarres existía la colaboración y una realidad unificada que se enfrentaba a las condiciones de un planeta agreste. Shevek se dio cuenta de que debía replantearse muchas cosas. ¿Cómo así? ¿Qué cosas debía replantearse? Shevek había nacido en Anarres. A quien le preguntes podrá decirte que a pesar de sus invenciones era un auténtico anarresti. En Anarres no existía gobierno, en sentido estricto, pero sí una red administrativa y organizadora, denominada CPD, es decir, Coordinadora de Producción y Distribución. Un sistema coordinado que abarcaba a todos los sindicatos, federaciones e individuos que llevaban a cabo el trabajo productivo. No se gobernaba a las personas, se administraba la producción. No tenía autoridad para respaldar o detener, solo podía decir qué opinaba la gente sobre las personas y cómo los veía la conciencia social. Sí, además, mi querido Maca, la CPD era el principal usuario de la radio, el teléfono y los servicios postales. Aunque claro, para ti eso no es ni pensable, cuando ahora toda comunicación es instantánea. La CPD coordinaba los medios de comunicación a larga distancia, del mismo modo que coordinaba los medios de transporte y embarque. ¿Y cómo se ponían de acuerdo? Aún no entiendo qué debía replantearse Shevek. Calma, ya entenderás, pues no había normas de procedimiento en las reuniones de la CPD. Algunas veces incluso las interrupciones eran más frecuentes que las mociones iniciales. Sin embargo, aquí responderé tu pregunta. Si bien existía un sistema particularmente interesante en el que se abrían espacios deliberativos, los anarresti temían la opinión del prójimo más de lo que respetaban su propia libertad. No fue así en un inicio. Ya ves que Odo nos dejó mucha de su sabiduría. Fue un proceso en el que poco a poco se normalizaron ciertas cosas. La conciencia social dejó de ser una cosa viva para transformarse en una máquina, y la cooperación paulatinamente se fue convirtiendo en obediencia. Se destruyeron muchas ideas al ignorarlas, no me malentiendas. Anarres en efecto era un lugar agradable, pero empezó a germinar de formas no tan visibles pero existentes ciertos problemas. Se pretendía que cada palabra que saliera del planeta fuese examinada por un experto de la CPD. Se rotaban estos cargos, pero habían algunas figuras que permanecían en las instalaciones, y con ello la burocracia se convirtió en un régimen estático que no permitía el cambio, que en sí mismo, cariño, es la libertad. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Ellos tenían leyes? ¿Algo así como el Estado en la Tierra? Es muy raro. Sustituye legal por rutinario y verás que la CPD fue una burocracia, un poder administrativo que reguló la vida de los anarresti, de forma situada en su contexto. Espera, no estoy entendiendo. ¿Qué es el poder administrativo? Eso no me enseñan en las aulas compartidas, Nisa. Mira, el poder administrativo demanda un monopolio propio de la toma de fundamentos a partir de los cuales se deben racionalizar las decisiones. Esto implica que quienes tienen el poder administrativo son los únicos responsables de establecer las bases o principios sobre los que se toman las decisiones. Tienen la autoridad exclusiva para definir qué es relevante y cómo se debe proceder. Por ello, este poder puede influir en el poder político. El caso de Anarres, por supuesto, no es tan extremo, pero sí es verdad que la CPD le dijo a tu tatarabuelo por mucho tiempo cómo debía manejar su conocimiento a través de una suerte de juzgamiento social.
Entonces, mientras Foucault ve el poder administrativo como difuso y normalizador, Habermas lo considera un sistema más explícito y normativo. En Anarres obedecías por lo que el otro pensaba de ti y por la estructura administrativa, incluso sin la existencia propia de una ley. Esto es verdad. Además, en los casos extremos, como en la Terra, la administración se programa a sí misma, pues regula el comportamiento del público, preprograma el gobierno y la legislación. También funcionaliza la jurisprudencia. La administración jurídica opera en el marco de las leyes, obedece a criterios propios de racionalidad, cuenta la eficiencia de la implementación de un programa dado. Por ello, el sistema político se relaciona con el derecho de forma instrumental. Eso no suena nada a Shebeck, pero sí lo he escuchado gracias a la colaboración planetaria de Luhmann. Creo que él es terrano, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué? En efecto, te ha hecho mucho bien leer y compartir universalmente. Eres muy inteligente, Maca. Los fundamentos normativos justifican en el lenguaje del derecho las políticas elegidas y las normas establecidas, y por ende valen en el lenguaje del poder administrativo como racionalizaciones a posteriori para decisiones previamente inducidas. Sí, Maca. La teoría de sistemas se basa en la racionalidad instrumental, en donde cada persona tiene un rol y cada persona tiene que realizarlo para hacer un adecuado funcionamiento del sistema, como en Anarres, con respectivas diferencias, claro, puesto que la democracia implica una serie de restricciones explícitas del propio ser. Pero también en la teoría de sistemas la democracia es una forma de autoinfluencia programada, es decir, regirse a sí mismo, en el sentido de que sea a través de leyes y está mediada por estas para su propia legitimación. Sí, eso es cierto. Sin embargo, en Anarres la colectividad era un valor central. La gente se organizaba en comunidades que trabajaban juntas para compartir recursos y conocimientos. Creían que el bienestar de todos dependía de la colaboración y la solidaridad. No tenían leyes, excepto el principio único de la libre asociación. La sociedad no estaba contra ellos, estaba por ellos y era ellos. Shebeck decía que las normas son siempre tiránicas y que el deber del individuo es no aceptar ninguna norma, decidir su propia conducta y ser responsable ante ello. Solo así, decía Shebeck, la sociedad vivirá y cambiará, se adaptará y sobrevivirá. La revolución nos obliga, es nuestra esperanza de cambio. La revolución está en el espíritu del individuo o en ninguna parte. ¿Es para todos o no es nada? Bien decía Habermas que las asociaciones libres no son sujetos, sino que las organizaciones o movimientos sociales son los que impactan al sistema administrativo al legitimarlo. Es de notar que estas asociaciones tienen una pluralidad de focos en los cuales se discute en qué es lo general, los temas problemáticos y relevantes, y mediante esto se llega al consenso mediante flujos de comunicación. Es confuso, pero bueno, algún día lo comprenderé mejor. No te preocupes, hablar es compartir un arte cooperativo y cuando desees podremos charlar sobre ello. Ningún hombre gana la recompensa. Libera tu mente de la idea de merecer, la idea de obtener y empezarás a ser capaz de pensar. Y recuerda que cualquier forma de aislamiento no es funcional a la conciencia del organismo social, sino que es primordial la discusión constante y la pluralidad. Bienvenidas a esta discusión. Hoy, en Tertulia sobre el espacio, abordaremos cómo en Anarres la fuerza del interés individual y la coerción de la ley son reemplazadas por la conciencia orgánico-social. Exacto. También analizaremos por qué, según Foucault, necesitamos ir más allá de la hipótesis represiva para entender esta conciencia. Inicialmente abordaremos la naturaleza del poder en Anarres, entendiendo el poder como relación. Muy bien. Para empezar, Foucault argumenta que el poder no es simplemente represivo, no se reduce a la imposición de leyes.
Así es, el poder es una multiplicidad de relaciones de fuerza que se ejercen constantemente y que son constitutivas de la organización social. Es crucial salir del poder jurídico discursivo porque esta visión tradicional sugiere que el poder solo opera mediante la prohibición y la obediencia. Foucault nos invita a ver que el poder ya está presente donde está el deseo. No se trata solo de reprimir, sino de producir relaciones. El poder es omnipresente, en tanto es una producción constante en todos los ámbitos, familia e instituciones. El poder no solo limita, también produce. Las relaciones de poder son parte de una dinámica más amplia que incluye procesos económicos y sociales. Sí, el poder tiene un rol fundamental en la producción de significado y en la normalización de las relaciones. Además, las relaciones de poder son inmanentes y tienen efectos en el cuerpo social. Esto muestra cómo el poder se enmascara y actúa de manera sutil, y su éxito depende de lo que logra esconder. Debemos entender el poder como una simple negación. El poder es relacional y sus discursos son complejos. Existe, por ejemplo, en el caso de Anarres, la sustitución de leyes por conciencia orgánico-social. En efecto, en Anarres la conciencia social actúa como un sistema de castigo basado en normas consuetudinarias. Así, la conciencia social se convierte en el mecanismo de control y normalización sin la necesidad de un Estado que imponga leyes coercitivas. En Anarres, la conciencia social puede verse como un conjunto de leyes de comportamiento convencional. Estas no son explícitas, pero están profundamente arraigadas en la cultura. Se dice que en Anarres se han creado leyes de comportamiento y de convencimiento. Se han levantado muros que son invisibles, pues se han incorporado en el pensamiento. Exactamente, el poder en Anarres no se manifiesta a través de prohibiciones explícitas, sino que produce y reproduce una normalización de cómo se debe vivir. Esta normalización busca el bienestar del prójimo, fomentando una vida en comunidad sin estructuras coercitivas. En este contexto, la conciencia social juega un papel fundamental, pues configura los marcos de relacionamiento aceptables, actuando como un poder fuerte. Este poder no se ejerce desde un lugar de autoridad jerárquica, sino que emerge de las interacciones cotidianas, incluso del consenso social. Sin embargo, la conciencia social actúa como un mecanismo que no necesita recurrir a la represión. Se manifiesta en la presión que la comunidad ejerce sobre sus miembros. Esto implica que la gente internaliza estas normas y actúa en función de ellas, lo que puede limitar la libertad individual a pesar de la ausencia de leyes formales. La conciencia social en Anarres busca normar comportamientos, pero como nos recuerda Foucault, siempre habrá focos de resistencia. Precisamente los intentos de normalización generan contradicciones y resquicios donde la resistencia puede florecer, como es el caso de Shevek. Foucault sostiene que donde hay poder hay resistencia. No obstante, la resistencia no está fuera del poder. La resistencia está integrada en el mismo tejido de las relaciones de poder. Desde muy pequeño, Shevek no encontraba su lugar en la comunidad, porque ésta no le acogía en su forma de ser y sus intereses particulares. Por ello, su lucha se manifiesta en sus acciones y pensamientos, cuestionando las, entre comillas, órdenes establecidas en Anarres, que son en realidad una suerte de conjunto comportamental que establece una especie de status quo. Así es, su resistencia no proviene de un deseo de competir, sino de la dificultad que enfrenta para reconciliar su individualidad con un sistema que a veces anula las diferencias entre los sujetos. En Anarres, Shevek vive en un sistema que promueve la igualdad, pero también impone limitaciones. La conciencia social regula su comportamiento y su individualidad se ve restringida. Al llegar a Urras, Shevek experimenta un cambio radical. Aquí el poder se manifiesta de forma más evidente y competitiva, lo que le permite explorar su individualidad. Este contraste con Anarres le permite sentir y relacionarse de manera diferente. En Urras, su subjetividad se expande y comienza a experimentar nuevas emociones. Así, el sujeto en Anarres está condicionado por normas sociales que limitan su libertad, mientras que el sujeto en Urras enfrenta un problema más explícito encarnado en una forma de gobierno jerarquizada, que aunque competitivo, le ofrece más espacio para ser él mismo. Esta diferencia resalta cómo el contexto influye en la identidad y las relaciones. Foucault nos enseña que el poder no es solo represivo, sino que también produce nuevas formas de sentir y ser. Por otro lado, esto también se refleja en Tirín, el personaje que representa la rebeldía y nunca aceptó las limitaciones de la conciencia social.
Su actitud refleja una verdadera libertad, una vida al margen de las convenciones sociales. Tyrion es un odoniano nato, que actúa desde su autenticidad, desafiando las normas impuestas por la conciencia orgánico-social. La resistencia, como en el caso de Tyrion, puede surgir cuando alguien cuestiona estos muros invisibles. La verdadera libertad se encuentra en desafiar estas convenciones. Sin embargo, es importante reconocer que cada acto de resistencia también contribuye a la dinámica de la conciencia social, reformulando sus límites.